Este es el tiempo. Es el tiempo de poder alzar la voz y compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 2 de Isaías, donde el Señor tiene una exhortación para la tierra, ¿no? Para toda la raza humana, y esta palabra es una palabra que el Señor habló al pueblo de Israel y tiene que ver con la condición del pueblo de Israel. Y aunque son textos que muchas veces no leemos porque no son versículos favoritos de nuestros devocionales, pero realmente son cosas que tenemos que ver. Acuérdate que el enfoque de la palabra de Dios y la palabra de Dios en sí es para que nosotros podamos encontrar felicidad, para que podamos encontrar la paz que necesitamos, ¿no? El poder estar satisfechos. Y no solo eso, sino que también poder encontrar un stage, como se dice, o un estado de agradecimiento, ¿no? Porque a veces se pregunta en qué estado se encuentra, ¿no? Y no está hablando de Utah, México, Nueva York, sino en qué estado se encuentra, ¿no? Y tenemos que ser encontrados en un estado de paz, aunque vivamos en cualquier lado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que donde vivimos va a dictaminar nuestra felicidad. Y la verdad es que Dios está en todas partes. Y mientras estemos con Dios y en la voluntad de Dios, Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a llevar a ese lugar que necesitamos, ¿no? Y el proceso que llevamos como seres humanos. Escribí algo que no sé si está súper apropiado, pero dice: si uno no es agradecido, uno nunca estará satisfecho. Y esa es la verdad, porque muchas personas determinan el éxito, ¿no? De acuerdo a la cantidad de plata que tienen, o si es un ministerio, ¿no? A la cantidad de gente que alcanzan o miembros que tienen. Y la verdad es de que, especialmente si uno está compitiendo con alguien más, ¿no? Con respecto a lo que sea, porque a veces hermanos compiten contra hermanos, iglesias compiten contra iglesias, o negocios compiten contra otros negocios, inclusive países contra países, partidos políticos contra partidos políticos, ¿no? Todo eso, el deseo del corazón del hombre, que sin Dios jamás va a estar feliz. La verdadera felicidad está en agradecer por lo que tienes, ¿no? No enfocarte en lo que no tienes, sino enfocarte en lo que tienes y darle gracias a Dios por lo que tienes. Y también estar uno feliz con lo que hace, ¿no? Realmente nosotros, analizando mi esposa y yo nuestro ministerio, ¿no? Estamos felices con lo que tenemos y con lo que hacemos, porque hemos podido servir a miles, por lo menos los que se han dejado servir, ¿no? Porque hay gente que tú le quieres servir y no se dejan. Y no se dejan porque hay veces que sus corazones quieren otra cosa. Por eso es bien importante analizar tu corazón, más bien analizar tu cabeza, ¿no? Que era lo que no analizaba Israel. Por eso el Señor les dijo estas palabras: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Porque cuando la cabeza no está bien, el corazón duele. Y hoy en día tenemos un problema mental terrible que los psicólogos no saben cómo hacer para resolver, porque aunque la psicología tiene cierto alcance, ¿no? Dentro del comportamiento de la gente, pero hay cosas que están más allá del cuerpo físico, hay cosas que están en el alma, y el alma solamente puede ser alcanzada por la palabra de Dios. Cuando escuchamos historias, ¿verdad?, de psicología, donde dice que fulana pues pudo ir a una terapia y luego pues entrar a una realización, ¿verdad?, con respecto a cosas que habían pasado en su vida cuando era pequeña, pero que no las conocía, y que hasta ahora pues gracias a Dios a que alguien de una manera terapéutica le ayudó a encontrar esas cosas y a solucionarlas, pues ahora ella es feliz. Y suena bien, pero hermanos, la verdad de las verdades es que resolvemos un problema y al ratito aparece otro. Tanto así pues que cuando tratamos de resolver nuestras cosas en nuestras propias fuerzas, hermanos, siempre nos quedamos cortos y siempre va a haber esa insatisfacción. Mire lo que dice el Señor en Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿por qué queréis ser castigados?, les pregunta el Señor. ¿Aún todavía os rebeláis? Entonces les dice estas palabras: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, no hablando de las heridas. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Fíjate, así parecen las ciudades de Estados Unidos hoy en día. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, ¿no? Y un melonar es una plantación de melones, ¿no? Que básicamente son como la sandía, ¿no? Tú pones una cabaña en medio para tener tus instrumentos de labranza y tus fertilizantes y todo lo demás. Y la cabaña siempre es típica, bonita, acogedora, ¿no? Y tienes ahí una chimenea y una cocinita, o sea, eso es lo que se sucede en los huertos y en las hortalizas. Pero cuando se siembra melón o sandía, en el principio de la cosecha todo está verde y todo parece una foto de un artista, ¿no? Verde y la cabaña en medio, eso es lo que dice Dios. Y así quedó la ciudad que no busca a Dios. No solamente Jerusalén, no solamente la ciudad de Dios, no solamente el pueblo de Dios, sino toda ciudad que no busque a Dios. Queda como un melonar, ¿verdad? Después de que terminó la cosecha. Todo se ve seco y feo, árido, y solamente la cabaña en medio. Ya la foto ya no es igual. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y aquí es donde el Señor habla de la corrupción sexual, ¿no? Que enfrenta la tierra cuando hay ausencia de Dios. En estos días la Corte Suprema de California está pasando unas leyes donde permiten estas leyes añadir a los pedófilos al famoso grupo de gente depravada, ¿no? Que hoy en día se ha desatado la corrupción, la depravación sexual, y están planeando añadir a los pedófilos, ¿no?, a la lista. Ya no se va a llamar LGBTQ, sino que se va a llamar LGBTQP por los pedófilos, que han dicho que ellos quieren tener relaciones sexuales con niños porque ellos en sí, dentro de ellos son niños, en realidad ellos nunca crecieron. Pues entonces están por medio de las leyes tratando de que pase, ¿verdad?, esta depravación más todavía sobre la tierra, de donde los adultos podrán tener sexo con niños. Dice: príncipe de Sodoma, dice el Señor, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios. Pueblo de Gomorra, y se refería a Jerusalén, pero les hablaba como si estuviera hablando con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice: ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, dice, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? O sea, esto es, ¿verdad?, hablando de la religiosidad, de que estamos viviendo en ciudades corruptas donde todavía pretendemos que Dios nos puede escuchar. Dice el Señor: no me traigas más vana ofrenda. El incienso es abominación, las lunas nuevas y reposo, dice, y convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, dice el Señor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, Dios llega al colmo, ¿no? Y habla de eso, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor. Llenas están vuestras manos de sangre, ¿no? Hablando, por ejemplo, del número de abortos y de asesinatos y criminalidad que hay sobre la tierra, y todavía los políticos pretendiendo resolver el problema, cuando realmente ellos son los que crean el problema. Y sucesivamente continúa el Señor hablando,
Y luego en el verso 18 de Isaías 1 dice, el Señor y los invita, y es la invitación que Dios tiene para todos nosotros hoy en día, especialmente para los que hemos sido llamados, ¿no? Porque dentro del llamamiento de Dios está lo que hoy se conoce en términos seculares o religiosos como la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice yo soy cristiano, ¿no? Esa es la cristiandad. Dentro de la cristiandad tenemos los testigos de Jehová porque también creen en Cristo, los mormones, está la nueva era que también creen en Cristo, están los católicos y toda la iglesia evangélica cristiana de cualquier denominación, ¿verdad? Hay un grupo grande que se llama la cristiandad. Realmente, los que creen que Jesús es por lo menos siquiera un buen líder, por decirlo así, ¿no? Aunque inclusive Judas creía que Jesús era un buen maestro, porque cuando vino a Judas para entregarlo, antes de darle el beso, le dijo maestro, maestro 2 veces, porque no pudo decirle Señor. Porque un Señor señorea tu vida. Por eso es que se le llama a Jesús el Señor, ¿no? Porque un Señor supuestamente señorea tu vida. Y esa es la diferencia entre la cristiandad, entre los que son los llamados, por decirlo así, porque dice claramente la Escritura que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque las personas que son llamadas, ¿verdad? Creen que con añadir un poquito de religión, como lo hacía Israel aquí en este texto que te estaba leyendo, creen que con traer una ofrendita, creen que con traer una Biblia, creen que con decir, ¿no? El eslogan, ¿no? I'm a Christian, creen que con eso es suficiente. Y la verdad es que, como dije anteriormente, Jesús debe ser el Señor de nuestra vida. Y cuando hablamos de Señor, si Jesús es tu Señor, entonces tú eres escogido. Si Jesús no es el Señor de tu vida, tú eres un llamado nada más. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Cuando Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos, se encuentra con un hombre que se llamaba Nicodemo, que era principal en la sinagoga. Era un tipo que sabía la Biblia de pe a pa. Era un religioso. Y Jesús, ¿verdad? Cuando Nicodemo vino a él, Jesús le dijo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Entonces, ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver el reino de Dios. Pero después le dijo, si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Escucha bien, los llamados ven el reino, pero los escogidos entran al reino. Y aquí es donde está el punto que quiero traerte en esta mañana. Quiero simplemente decir esto. Los niños no entran dentro de esta predicación porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen inocencia en su corazón, ¿verdad? Nunca han entendido o no han podido enfrentar el bien y el mal, porque no lo conocen, son inocentes en su corazón y son niños. Por eso no hay ni que bautizarlos, porque Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Más sin embargo, la religión los bautiza, ¿no? Quizá por hacer membresía más temprana. Pero realmente Jesús dijo claramente que de los niños es el reino de los cielos. Cuando un niño muere, es transportado por los ángeles directamente a la presencia de Dios. Y claro, ahí viene el proceso de que escuchan el evangelio, ¿verdad? Y pues toman una determinación a medida que el Señor termina todo lo que ha comenzado. Y yo sé que estoy siendo efímero en lo que digo, pero cuando termine todo, tú que has perdido niños, ¿verdad? Que eres un padre que perdió a tu hijo cuando era pequeño en la edad de inocencia, tú lo vas a ver de nuevo, ¿verdad? Tú lo vas a ver, o sea que quien ha perdido un pequeñito, el consuelo es que tú lo vas a volver a ver y lo vas a volver cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Ese es el plan que Dios tiene. Pero mientras tanto nosotros, y voy a decir algo que quiero que le pongas mucha atención, porque voy a hablar de la adolescencia, ¿no? Porque cuando una persona entra a la adolescencia, entonces entra a entender entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cómo el hombre comió del árbol del bien y del mal, y por eso fue que pecó y cayó. Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comes vas a morir. Y literalmente eso es lo que sucede. El adolescente antes de ser adolescente es niño, está vivo, pero cuando pasa a ser adolescente muere. Y por eso se llama adolecer, porque viene de dolor, ¿verdad? La adolescencia es una etapa dolorosa donde la persona se da cuenta acerca del bien y el mal.
Y por eso es que el adolescente pierde su identidad, se pone rebelde, se pone egoísta, es una persona que no piensa en nadie más sino en ella misma. O sea, se manifiestan literalmente todos los pecados, por eso tú piensas que te lo cambiaron por otro, porque literalmente uno cambia su personalidad cuando uno viene a ser adolescente, ¿no? Pero la adolescencia, mira cómo lo puse acá, es el comienzo de tratar de encontrar aquí abajo lo que solamente podemos encontrar arriba. Por eso duele, porque andamos tratando de buscar aquí abajo nuestra satisfacción personal. Y eso comienza en la adolescencia, ¿no? Es el proceso, ¿no? Y es la lucha interminable, puse yo acá, de tratar de encontrar aquí abajo lo que solamente podemos encontrar arriba. Y por eso es que los verdaderos predicadores te hablan de lo de arriba. Los falsos predicadores te hablan de lo de abajo. Todos los que hablan de plata, dinero, de cómo hacer más billete, de cómo abrir negocios, de cómo comprar carros, casas, toda esa gente son gente blasfema que están en la doctrina terrestre, que dicho sea de paso pudiese ser hasta diabólica, ¿no? Que es la doctrina que los que no han muerto o los que no han comenzado el proceso de morir, porque lo que sucede es que cuando la persona es llamada a una muerte, literalmente. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él quiere poner un yugo sobre nosotros, ¿no? Es el yugo de el ego, ¿no? Tenemos que renunciar al ego. El que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, ahí es donde se encuentra el poder del evangelio. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, pocos van a ser los que van a intentar de iniciar el camino hacia la muerte. Porque solamente muriendo puedes tener vida. Acuérdate que nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo, en su muerte. El bautismo significa muerte y resurrección. Hay muchos que se bautizan, pero después de que salen del agua quieren seguir viviendo su vida. Quieren seguir viviendo sus planes, ¿no? O sea, no quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y pertenecen a la cristiandad, que sin ninguna duda dicen que Jesús era un buen hombre, un buen líder y un maestro. Pero Jesús no solamente es hombre, líder y maestro. Jesús es el Señor. Hoy en día a cualquiera le dicen Señor. Hasta a mí me han dicho Señor. Señor Alfaro me dicen a mí. Y me siento muy bien, ¿verdad? Pero la verdad de las verdades es que en aquel tiempo un señor señoreaba, un señor reinaba, gobernaba. Cuando uno le dice a Jesús el Señor, ¿no? Por eso y aún podemos decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que Él verdaderamente sea el Señor de nuestra vida. Por eso Jesús, como sabía esto, dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si queremos, yo sé que no te quiero aburrir con este palo, porque está fuerte. O sea, para poderte traer esto a ti, yo he pasado, ¿verdad? Un proceso en mi vida donde he entendido que honestamente lo que verdaderamente importa es el agradecimiento, porque solo el agradecimiento te da satisfacción. Si tú quieres estar satisfecho, agradécele a Dios cada día. Tenemos que agradecer a Dios por la salud, por la vida, por los hijos. Todos nosotros tenemos, ¿qué te dijera yo como ministerio, no? Tienes el ministerio de ser padre, de ser madre, de ser hijo, de ser amigo, de ser hermano. Yo tengo el ministerio de ser pastor, los que tienen ministerio, ¿verdad? Todo eso es un privilegio que Dios nos da. Y son responsabilidades de las cuales aprendemos mucho. No es lo mismo no tener hijos que tener hijos. Porque cuando tú tienes hijos, tú te das cuenta de la forma en que ellos se comportan y puedes entender un poquito más de cómo tú te puedes comportar con Dios. Creo que todo lo que nos pasa en la vida es una bendición, literalmente, y entre más vivimos, más bendiciones tenemos, porque tenemos más situaciones en las cuales podemos evaluar, ¿verdad?, lo que verdaderamente es importante. Hay quienes no lo quieren vivir. Hay gente que tienen 50, 60 años y todavía viven como si tuvieran 15, ¿no? Los hijos los tienen que corregir, porque son gente inmadura que nunca quisieron enfrentar realmente el proceso de la muerte. Juan el Bautista dijo bien clarito, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Hablando acerca de morir, literalmente, ¿no? Morir a nuestros deseos, morir a nuestra agenda, morir a nuestros planes.
Es más, nosotros, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos gusta controlarlo todo, ¿verdad? Bueno, dice uno, no me quisiera morir todavía porque quisiera ver mis nietos, quisiera ver esto, y uno quisiera tener todo, como nunca pudieras llegar a tenerlo todo listo como tú para poder irte. Yo creo que más bien la razón por la cual dices eso es porque estás dilatando o estás retardando o estás postergando el momento en que tienes que morir para ti, para vivir para Dios. Y ahí es donde está la diferencia entre los llamados, ¿verdad?, y los escogidos. Es bien claro esto porque si entendemos entonces, ¿verdad?, que la adolescencia es el comienzo de una lucha inútil, es una lucha interminable por querer buscar aquí abajo lo que solamente podemos encontrar arriba. Esto me recuerda el tipo que estaba buscando en el piso y los amigos vinieron y le dijeron, ¿qué estás buscando? Y dijo, no, es que se me cayeron 25 centavos. Y entonces dice, dice, ¿y más o menos por dónde se te cayeron? Dice, no, pues se me cayeron por allá. Y dice, ¿y para qué diablos estás buscando aquí? ¿No? Entonces dice, no, pues que es que porque aquí hay luz. Entonces, claro, eso es lo que hacemos, ¿no?, en la vida, buscando donde no fue, literalmente, ¿no? Y así nos pasamos la vida en el materialismo, luchando por casas, luchando por carros, por una carrera, por una relación con alguien. Uno piensa que debe estar casado, otro piensa que debe estar divorciado. O sea, hay una completa enfermedad. Y por eso el Señor le dijo a Israel, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Porque cuando la cabeza, hermanos, no controla, en realidad no filtra los pensamientos, si son de Dios o no son de Dios, nos llenamos de ansiedades, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo primero que se enferma es la cabeza y de ahí se enferma el corazón. Estamos viviendo en una generación donde hay mucha emoción, muchos problemas emocionales, por decirlo así, psicosomáticos que los médicos no pueden encontrar. Yo me enfermé hace unos 2 años, creo que tuve algún episodio de ansiedad, seguido por todo lo que la ansiedad puede causar, ¿no? Inclusive algunas etapas de depresión que realmente son terribles, porque no hay nada peor que la depresión, y mucha gente que me está escuchando literalmente tienen depresión, y la depresión no es otra cosa sino un desánimo crónico, ¿verdad? O sea, pues la depresión entra cuando cuando las cosas continuamente no salen como nosotros queremos, y en realidad no es sino un proceso de muerte al cual no queremos entrar. Pues no queremos que las cosas sean como Dios quiere, sino que queremos que las cosas sean como nosotros queremos, y no hay satisfacción, ¿verdad? Y eso lo dijeron los Rolling Stones. No puedo encontrar satisfacción, y la canción continúa y buscó por todos lados y la canción continúa, y todavía andan los Rolling Stones brincando de escenario en escenario con una de sus canciones más famosas, I Can Get No Satisfaction. Y eso es precisamente lo que vas a encontrar cuando busques en cualquier parte menos en Dios. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, en Mateo 22, 24, dice claramente la Escritura y quiero que vayas conmigo si lo podemos disfrutar juntos. Mateo 22, 24, y espero que esté escuchando, no se distraigan, porque en la casa cuesta mucho poner atención, pero espero porque esto le va a servir bastante. Y una de las cosas que más verdaderamente me interesan es que nosotros podamos, en Mateo 22:14 perdón, y esto tiene que ver con la parábola de la fiesta de las bodas, ¿no? ¿Se acuerda de la parábola de la fiesta de las bodas? Dice que Jesús preparó una fiesta, ¿verdad? Un señor preparó una fiesta y dice que la gente se comenzó a excusar poco a poco. Unos se compraron un terreno, tenían que irlo a ver, ¿verdad? No pudieron venir a la iglesia, no pudieron leer la Biblia, no pudieron escuchar la palabra de Dios, porque están viviendo su vida, ¿verdad? Aunque dice la Biblia claramente que el que ame su vida la perderá, pero más sin embargo estamos obsesionados en vivir nuestra vida y nos cuesta morir, ¿verdad? Simplemente a eso. Otro se compró una yunta de bueyes, dice, ¿no? Como aquel que se compró un Silverado del año y tiene que ir a pasear al norte de la Florida para probarlo, ¿verdad? No puede buscar de Dios, no puede venir a la iglesia porque tiene que probar su carro nuevo, ¿verdad? Y así comenzaron a excusarse de uno en uno, dice, ¿no? No pudieron venir a las bodas, a la fiesta que el Señor había convocado.
Y todos estamos convocados a una fiesta. Hermanos, es una fiesta. Lo único que para llegar a esa fiesta hay que morir primero, y eso es lo que no nos gusta. Jesucristo dijo, de cierto os digo, que algunos de ustedes no gustarán la muerte, sino que hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre, ¿verdad?, en su gloria. Y eso quiere decir que no nos gusta morir. Jesús nos lo dijo. No nos gusta morir a nuestros planes. Siempre queremos estar en nuestros planes, no queremos renunciarlos. Y ahí es donde se encuentra esto. Dice, dijo el Señor cuando todos se excusaron, los llamados se excusaron, hermano. Entonces dijo el Señor, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos salieron a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la única satisfacción es predicar el evangelio a otras personas. Juntamente malos y buenos vinieron a las bodas, fueron llenas de convidados, ¿verdad? Se llenó, porque Dios va a salvar gente, olvídate de eso, que hay un remanente. Acuérdate que le dijo a Israel, si Dios no se hubiese propuesto tener un remanente, como Sodoma hubieran venido a hacer ustedes, les dijo el Señor a Israel, ¿no? Y literalmente, dice también la Biblia en Mateo 24, que por causa de los escogidos estos días van a ser acortados, ¿no? Yo sé que te llevo volando y te llevo rápido, pero aguántame, porque es cierto eso. A causa de los escogidos, Cristo viene. Cristo no viene a causa de los llamados. Cristo viene a causa de los que estamos en el proceso de morir. Porque escucha bien esto, cuando tú te salvas, en tu espíritu tú eres salvo, gratuitamente, por gracia tú te salvas en el espíritu. Pero luego viene un proceso que tiene que ver con tu alma, ya no con tu espíritu, sino con tu alma, donde está tu libre albedrío. Entonces ese proceso de tu alma es donde va a entrar a colación, o se puede decir, donde Dios va a tomar en cuenta tus decisiones. Ahí es donde tú decides seguir al Señor por tu propia voluntad, ¿me entiendes? Dios no te va a forzar a seguirlo. Y por eso la salvación no es un acto, sino un proceso. Entonces, primero en tu espíritu tú eres salvo gratuitamente por gracia, y ahí el Espíritu de Dios se mete adentro de ti. Ahí ya tú tienes un gobernador interno que cuando tú por supuesto alimentas tu espíritu de la palabra, porque ya es una mezcla de tu voluntad y el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Pero tú eres el que decide leer la Biblia, ir a la iglesia, buscar de Dios, orar, buscar lo espiritual. ¿Para qué? Para que espiritualmente tú te alimentes, ¿no? Esto no puede suceder en una persona que nunca se arrepintió de sus pecados para recibir a Cristo. Porque una persona que nunca se arrepintió de sus pecados, que nunca nació de nuevo, puede crecer, puede estudiar, puede graduarse, conseguir un trabajo y comprar casas y hacer todo lo que todo el mundo hace, pero estar muerto espiritualmente. O sea, por eso dice la Escritura, que de nada le sirve al hombre ganar todo el oro y toda la plata del mundo si después pierde el alma. Porque Dios no vino a salvar tu cuerpo. Tu cuerpo es un cuerpo de muerte y se va a hacer pedazos, se va a hacer polvo. Dios vino a través del Espíritu a darte un espíritu nuevo para que ese espíritu te ayude a salvar tu alma. Escucha bien esto, y esto es la doctrina de los nicolaitas básicamente, ¿no? La gente irresponsable que piensan que media vez son salvos, siempre van a ser salvos y pueden vivir como les dé la gana. No, Dios no lo puso así tan fácil. Y es curioso que las personas que discuten esto son las personas que a lo mejor tienen planeado seguir viviendo mal y por eso no les conviene creer lo correcto, ¿verdad? Ponte a pensar en eso, ¿no? Y yo te digo, todo cristiano pasa por este proceso. Todo cristiano pasa por este caminar, ¿no? Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque mucha gente es llamada, pero los escogidos van a tener que determinar, entender esto, que el alma necesita ser transformada y que en tu alma tú tienes que decidir renunciar totalmente a tu ego, renunciar a tus deseos, renunciar a todo lo que tú eres para rendirte al Señor. Entonces, cuando tú hagas eso, tú no vas a tener cuestionamientos con respecto a si te vas a perder o no,
Porque cuando ya tú estás metido en un proceso de morir, de renunciar, ya cuando tú estás enfocado en que, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ya tú no tienes esos cuestionamientos, ya tú sabes a dónde vas, ya tú sabes por dónde vas, ya tú sabes que el Señor te ayuda, pero sí tú sabes una cosa, de que te va a tener que doler, porque dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué? Precisamente porque cuando entre más luchamos en mantener nuestra opinión, ¿no? Fíjate bien esto, que cuando uno se rinde al Señor, ¿verdad? Y uno se deja llevar por el río de Dios, dejándole al Señor todo en sus manos, sabiendo que nunca voy a estar listo para morirme, pues no tengo que pedir permiso al Señor para que me dé más años porque todavía no he arreglado todo. El Señor arregla todo. Lo único que tienes que preocupar es de haber sido un buen ejemplo, haber sido un buen padre, haber sido un buen hijo, un buen hermano, un buen abuelo, un buen pastor, un buen hermano en la fe, o sea, un buen jefe de trabajo. O sea, todo ese trabajo es morir, ¿verdad? O morir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, la idea es que tú no vivas tu vida, sino que tú mueras para que Cristo viva la vida de Él en ti. Literalmente. Pero manejar esto, hermano, no. Ahora, fíjate tú, estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma, y cuando termina el proceso del alma en el cual pues hemos rendido al Señor toda nuestra vida, ya sabemos que somos del Señor, ya sabemos que no somos llamados, sino que somos escogidos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, y hemos decidido que Él sea no solamente un maestro, sino el Señor de nuestra vida. Cuando el Señor se convierte en el Señor de tu vida, entonces ya no es lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y te soy honesto, yo estoy a mitad de camino, porque todavía me resisto a lo que Dios me pide. Y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Es la lucha de tratar de buscar aquí abajo lo que solamente podemos encontrar arriba. Y esto le pasó a Pedro, ¿no? Cuando Dios le dio una revelación de que Jesucristo era el Señor. Tú bien puedes saber que Jesucristo es el Señor, porque eres un llamado. Pero ¿cómo sabemos si eres escogido? Bueno, Pedro agarró al Señor aparte, después de esa gran revelación, después de que el Padre le dio la revelación, agarró al Señor aparte y le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, no, porque ahí te van a matar, ahí te van a hacer daño. O sea, estaba tratando de obstruir el proceso de salvación que Dios tenía. Por eso el Señor, en el principio de la lectura de Isaías, le dijo claramente a Israel, si el Señor no hubiera destinado un remanente pequeño, ustedes hubieran venido a ser, Israel hubiese venido a ser como Sodoma y Gomorra. O sea, hubieran sido ciudades calcinadas por el fuego, porque Dios detesta el pecado en la vida de las personas y de las naciones. Pero por su amor y su misericordia, Él preservó un remanente, ¿no? O sea, aún la iglesia evangélica, la iglesia que ama a Dios, la iglesia escogida es una iglesia pequeña, no es una mega church. Puede ser que en una mega church hayan 3 o 4, 5, 10 o 20 personas que están decidiendo morir para el Señor. Porque inclusive ahora mismo yo soy firme creyente que aún en las sectas y en las religiones hay gente que quisiera hacer la voluntad de Dios. Dios nos va a llamar, Dios los va a escoger y Dios los va a poner a morir, ¿verdad?, a su agenda para poder vivir para la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice claramente en la parábola de las bodas. Los que estaban adentro de la iglesia se excusaron, se fueron a pasear, se fueron a disfrutar lo que Dios les había dado. Por eso el Señor dice en Isaías, dice, crié hijos, dice, y ellos se rebelaron contra mí. Porque Dios bendice a la gente y después Dios se va detrás de las bendiciones que Dios les dio. Y eso tú lo puedes ver bien claramente. A la gente cuando no tiene dinero, hermano, son humildes y todo lo aguantan, pero al nomás les aumentan de sueldo, hermano, ya sacan el pecho y ya comienzan a pretender que son alguien, cuando realmente el dinero es una porquería, es efímero, el dinero es inmoral, literalmente. El dinero trae una unción y no es de Dios, es una unción diabólica, hace que las personas se pongan creídos y arrogantes y soberbios. Y literalmente piensan que con el dinero van a resolver todo. Y la verdad es que, hermanos, yo dije claramente, la adolescencia es el comienzo vano y totalmente improductivo de tratar de encontrar aquí arriba lo que solamente podemos encontrar arriba. Por eso, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro le dijo, Señor, que no te pase esto. Y entonces el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, le dijo, me eres tropiezo.
porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Ahí te lo digo todo como Dios me lo puso y como me lo dijo a mí. Y todos estamos en este proceso. Y usted me dice, pastor, ¿y el cuerpo? El cuerpo es un cuerpo de muerte. Acuérdate que primero eres salvo en el espíritu, después viene el proceso de tu alma, que puede llevar toda una vida. Muchos de nosotros, como en mi caso, por ejemplo, yo he vivido toda una vida peleando con Dios, tratando de hacer una agenda para mí. Y Dios pidiéndome la agenda a mí, diciéndome, dámela a mí. Y yo le digo, no, esa es mi agenda. Y el Señor me dice, pues dámela, porque si amas tu vida la vas a perder, pero si pierdes tu vida por causa de mí la vas a hallar. O sea, Dios nos está haciendo un canje, Él nos está pidiendo muerte para darnos vida. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Fíjate que cuando tú siembras un frijol no tiene nada de vida, es literalmente muerto. Tú lo examinas y no tiene vida. Pero Dios le hace cobrar verdor. Dios, en algún momento que los científicos no saben cómo pasa, ni con rayos infrarrojos, ni con cámaras de súper alta velocidad, han logrado ver a qué momento un frijol cobra vida. Pero está muerto cuando lo metes en la tierra. Mas sin embargo, hay un momento en que Dios le da vida y nadie lo puede ver. Porque nadie puede ver las cosas que dan vida. Pero sí podemos entender por la Escritura que Dios nos llama a un proceso donde, si se puede, pues lo disfruto. Y si no, pues no me importa, porque Dios me da todo lo que yo necesito. A lo mejor voy a perder esto porque Dios me quiere dar algo mejor. Y he estado luchando para no perderlo. No, ¿cuánta gente, hermanos, piensan que al conseguir algo van a ser felices? Y yo quiero decirte que la única felicidad se encuentra, la única satisfacción se encuentra cuando uno es agradecido por lo que uno tiene. El problema es que estamos enfocados en lo que no tenemos, y esa es una mentira tan diabólica, hermano, porque vivimos todos los días infelices, tenemos la cabeza enferma y por eso nos duele el corazón, porque cuando no hay agradecimiento no hay satisfacción. Entonces tenemos que comenzar a evaluar nuestra vida, ¿no? Tenemos que comenzar hoy a evaluar nuestra vida. Fíjate bien, el cuerpo va al cementerio y Dios solo va a utilizar las partículas, los átomos, se puede decir, de ese cuerpo para darte un cuerpo resucitado. Por eso dice la Biblia, y ya casi cerrando porque si no ya no me van a poner atención, dice la Biblia aún acerca de Cristo, porque acuérdate que Cristo tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío. En realidad, pues claro, era un cuerpo que no se enfermaba porque no tenía pecado, pero sí era un cuerpo de carne, ¿no? Y gloria a Dios que no pecó, porque si no, ni Él se hubiera levantado, ni nosotros pudiésemos ser levantados de los muertos. Pero a causa de que Cristo vino en la carne, Dios mismo vino a resolvernos este problema. Y no es que Dios está sentado en el trono tratando de manipularnos y hacer con nosotros lo que le ronca la gana. No, hermano, Dios es un Dios bueno. Y todo lo que Dios nos pide, aunque tenga apariencia de muerte, es para que recibamos vida. Y vuelvo y repito, eso no quiere decir que no vas a disfrutar tu casa, tu carro. Disfruta tu éxito. Es más, éxito es estar feliz con lo que haces y con lo que tienes. Amén. Estar contento. A lo mejor no fue perfecto, pero sí puede ser excelente. La diferencia entre perfección y excelencia es la siguiente. Perfecto solo es Dios, pero excelente es hacer las cosas lo mejor que yo pueda dentro de mi humanidad, ¿no? Eso es excelencia, y creo con todo mi corazón que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer todo con excelencia. Pero por más que querramos ser excelentes, nunca seremos perfectos. El perfeccionismo viene del orgullo. El perfeccionismo viene de que te exigieron mucho y ahora tú piensas que tienes que dar mucho. La expectativa de agradar a todo el mundo cuando realmente solo tenemos que agradar a Dios. Hoy en día queremos quedar bien con todos, y si no somos aprobados por la gente nos sentimos con baja estima, y nuestra estima básicamente está basada en lo que los demás piensan de nosotros. Imagínate tú. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Cuando la cabeza no está sana, luego duele el corazón. Fíjate, de cómo tú pienses, del afán que tú tengas en tu mente, de las preocupaciones que tú tengas en tu mente, te va a afectar tu corazón. Literalmente, el índice de muerte está basado en la enfermedad cardíaca, ¿no? O sea, el corazón
el sistema circulatorio, el colesterol, todo lo que tiene que ver con enfermedad cardíaca viene de una cabeza que no esté ubicada en la palabra de Dios. Y hoy el Señor te habla para que tú puedas hoy rendir tu agenda al Señor. Tu cuerpo será transformado en un cuerpo de neutrino, tercera dimensión de la materia. Entonces termina el proceso de salvación. El apóstol Pablo, claro, lo dijo bien claramente, dice que en el evangelio se permanece y se persevera. Permanecer es recibir a Cristo en tu corazón, que Él le dé vida a tu espíritu para que tengas de dónde sacar, porque como dijo mi abuela, de dónde tela si no hay arañas, ¿no? Si no hay espíritu renacido de simiente incorruptible, ¿cómo tu alma va a tener una guía para transformarse? ¿Cómo vas a tomar decisiones? Por eso lo importante de que de nada sirve el oro y la plata, ¿te das cuenta? De nada sirve tener una carrera y tener todos tus deseos y tratar de mitigar o adormecer, porque a veces adormecemos el alma con drogas, con alcohol, con relaciones ridículas y estúpidas, enfermizas, codependientes. A veces lo hacemos envolviéndonos en la necesidad de otra gente, ¿no? Hay gente que hace buenas obras. Yo quiero decirte, un día, quiero confesarte esto y te lo voy a confesar de todo corazón. Yo, como predicador malo que era antes, ¿verdad? Ahora me he convertido en un mejor predicador. Dios me ha ayudado, me ha dado sabiduría. Un día llegué a decir que si uno vivía el sermón del monte, uno podía desechar el resto de la Biblia y llegar al final con bendición. Y nunca me di cuenta que el sermón del monte habla de una buena vida, pero no habla de arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo en su corazón. Imagínate tú. Tú puedes seguir el sermón del monte, ¿no? Tratar bien a los demás, vivir bien, tratar de hacer lo mejor que puedas. O sea, en otras palabras, te irías bonito al infierno. ¿Por qué? Porque el único que nos libra del infierno y de la muerte es Cristo Jesús. Y en el sermón del monte no aparece en ninguna parte en donde tú tienes que recibir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Imagínate eso. Y yo confieso eso. Uno como predicador que a veces quiere agradar a la gente y que la gente esté contenta, uno no haya ni qué hacer ni qué decir para que la gente te reciba y para que la gente te aprecie. Hoy he llegado a entender que yo no le predico a los llamados. Yo solo le predico a los escogidos, a los que en alguna medida han iniciado el camino a morir para ellos, para vivir para Dios. No todo el mundo inicia este camino al mismo tiempo. Algunos de ustedes no gustarán la muerte hoy porque piensan que es demasiado radical o no sabes ni dónde comenzar. Pero por lo menos lo estás oyendo. Yo confío que tú no solo eres llamado. Yo confío que tú y yo fuimos llamados, pero luego fuimos escogidos. Y te voy a decir dónde es donde Dios escoge. Una cosa es que Cristo esté en ti y otra cosa es que tú estés en Él. Él decidió venir a ti porque te amó y te demostró su amor. Pagó en la cruz, pagó carísimo por ti. Yo quiero decirte que no es fácil este proceso, pero hay un momento en que uno tiene que decidir ir a Él, estar en Él. Eso lo decide tu libre albedrío. Ahí es donde están las decisiones. Pero cuando tú vienes a Jesús, tienes que estar dispuesto a darlo todo por Él. Es un discipulado radical, completo y verdadero. Y todos estamos en eso. ¿Y por qué duele? ¿Y por qué es difícil, pastor? Porque es muerte, hermano. Porque es morir. Es morir para mí, para vivir para Él. Pero entre más rápido uno tome esas decisiones, más rápido el Señor va a actuar en tu vida. Y una de las razones por las cuales Dios no está usando la vida nuestra como Él debería de estarla usando es por la ausencia de muerte en nosotros, por la ausencia de entrega. Siempre estamos forcejeando con el Señor. Él quiere hacer algo en nuestra vida y como aquel niño, ¿no? O como algunos líderes que tú les das algo. Nos ha pasado a nosotros tanto en el ministerio, y tú le delegas algo a alguien y luego cuando tú vienes para pedirles cuentas se ponen bravos y rebeldes, solo te miran así como, ¿y tú qué? Y tú dices, no, pues fui yo el que te puso aquí, pues. Crié hijos
y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Porque pensamos que lo que tenemos, de alguna manera nosotros lo conseguimos. Y eso es la generación del entitlement. We think that we deserve something when we really deserve nothing. Actually, what we deserve is hell. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de Dios es que nosotros sin Él no somos nada. Y por eso Él vino y pagó. Murió en la cruz para que tú y yo podamos tener oportunidad, ¿no? Y cuando recibes a Cristo y eres escogido, sucede algo que quería mostrarte, y aquí termino. Dice en Romanos 8, hablando de la vida en el Espíritu. Dice Romanos 8, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Y el proceso te lleva a un momento en que ya no tienes que luchar. Ya no tienes que luchar. Y aquí fíjate lo que te voy a decir. Muchos de nosotros vivimos insatisfechos, ¿verdad? Porque pudimos haber hecho mejor en el pasado y no lo hicimos. Hay quien quisiera vivir del pasado porque le gusta más su pasado que su presente, ¿no? Hay quienes como yo no quisiera volver a mi pasado, porque de mi pasado solo puedo rescatar a mi familia nada más, como un buen recuerdo, ¿no? Y porque perdí a mi padre a los 16 años y de la noche a la mañana me tuve que convertir en un adulto. Y me di cuenta durante el trayecto de mi vida que eso me afectó mucho. Eso me dolió. Y algunos, casi la mayoría, tenemos un pasado doloroso. Pues claro, no queremos volver a ese pasado. Pero hay quien quiere vivir de la melancolía, de la tristeza, de las canciones de antes, de la vida de antes. Y honestamente te digo, lo pasado ya pasó. Y los sueños son. Lo único verdadero es el Señor. Lo único que tienes es el día de hoy. Y de lo que tienes hoy, tienes que agradecer a Dios, ¿no? Y tienes que enfocarte hacia adelante. Yo siento que el Alzheimer's es vivir en el pasado. Y por eso es que la persona solo tiene recuerdos del pasado, pero no tiene recuerdos de memoria corta, por decirlo así, de short memory. Porque ya no quiere vivir hoy. O sea, perdió esa batalla que tenía con su alma, ¿no? No quiso entregarle a Dios todo. Y por lo tanto perdió su memoria, ¿verdad? Porque ya no tiene nada que disfrutar hoy. No tiene nada que planear hoy. Y yo quiero decirte una cosa, que el Señor siempre deja lo mejor para lo último. Y si nosotros determinamos entregarle todo al Señor y darle todo al Señor, si dejamos de pretender y dejamos de poner nuestros ojos aquí abajo y los ponemos arriba, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Sí, Señor, olvídate de esto, que los discípulos hasta la última hora todavía querían irse a pescar. Después de haber resucitado Cristo de los muertos, se les aparece en la playa y otra vez les vuelve a hacer el milagro de darles de comer. Otra vez les vuelve a hacer el milagro, hermano. Y se sintieron tan mal, hermano, que Pedro le vuelve a decir otra vez, le dice: Señor, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dice: pero me amas. Y Pedro le dijo 3 veces, Señor, le dice: tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Entonces le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y ya tú sabes que Pedro y todos sus discípulos terminaron dando la vida, murieron literalmente predicando el evangelio. Hoy en día a nosotros, a los escogidos, nos va a pasar igual. Como no eres del montón, van a decir que eres raro, van a decir que no estás en nada. Pero nosotros hoy estamos diciendo que el que ama su vida la perderá. Y termino esto diciéndote, hermanos, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el oro y toda la plata del mundo si después pierde el alma? Porque la pregunta es, ¿cuánto dinero darías tú por tu alma? Por decirlo así. Pues el alma tuya fue comprada a precio invaluable.
Cristo tuvo que dar su vida por tu alma. La pregunta es, ¿pudieras ponerle precio a la sangre de Cristo? Mire, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida nueva. Voy a decirte esto y aquí termino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo confío en eso. Confío en que a medida que vamos muriendo, Dios va haciendo todas las cosas nuevas para nosotros. Y aquí solo nos queda: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque esa es la vida, caminar en la voluntad de Dios. Y yo sé que hay lucha en esto, pero cada quien tiene esa lucha, ¿no? Cada quien tiene esa lucha. No es una cosa solamente mía, tuya, de aquel, fulano, sutano. No, es una lucha de todo aquel que algún día escuchó el Evangelio y recibió a Cristo en su corazón. Entonces la pregunta queda para ti: ¿qué eres tú? ¿Eres llamado o eres escogido? Los escogidos hemos decidido entregarle todo al Señor, aunque nos cueste la vida, aunque duela. Queremos una cabeza sana para que el corazón no duela. Padre, te bendecimos en esta mañana por esta palabra. Bendice, Señor, a toda persona que hoy puede poner las coronas a tus pies, Padre. Todo logro, todo alcance, Señor, a tus pies. Señor, yo comienzo bendiciendo a mis hijas, a Mauricio, a mi esposa que están aquí en este salón, a los miembros de Cristo Fiel y Verdadero, a cada ujiera, a cada maestra, a cada persona que te sirve, que te ama, a cada aquel que colaboró este día, que ofrendó y diezmó, a cada persona, Señor, que llamó, que se comunicó para pedir oración, Padre, a cada persona que ve y escucha en este momento en cualquier parte del mundo. Quiero decirte, mira, Jesucristo no es una religión, Él es una relación que podemos tener con Dios, y esto se alcanza a medida que caminas y te das cuenta que todo es vanidad. Lo único importante es el Señor. Ora conmigo donde quiera que estés. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y confieso con todo mi corazón que tú eres el Señor. Te recibo en mi vida como mi Salvador personal y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, hay algo nuevo que está pasando. Mira, la fidelidad de Dios está contigo. Dice esto, mira: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hiciste cosas malas en el pasado, pero Dios te perdonó. Hay gente que todavía la trae contra ti y consideran que tú eres un estúpido, un descarado, un idiota, pero tú sabes que Dios te perdonó. Nadie te puede condenar, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Básicamente, nada de lo que pasó cuenta para ti, porque Él pagó gratuitamente, te salvó y te perdonó todo eso. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Mientras que la gente te odia y te maldicen, porque dicen: no puede ser que este tipo fue tan malo y tan desgraciado y ahora mira que se hace el santunón y se hace como que ahora está en el Señor, y mira lo descarado que fue. Ajá, exactamente. No solamente eso, sino que el Señor todos los días ora por mí al Padre. Todos los días el Señor menciona tu nombre delante de Dios. Dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. O sea, nosotros los cristianos, pero dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vives una vida a pesar de tu pasado, a pesar de
lo que has hecho, los errores y todo, vives una vida tranquila en tu mente, tu cabeza está sana y tu corazón está sano. Porque no tienes culpa, no manejas culpa, ni manejas condenación. Si en algún momento el Espíritu te da convicción de que algo está malo, tú lo corriges. Pero la condenación no tiene salida, porque básicamente te deja bajo juicio. Pero ninguno te puede condenar, nadie te puede acusar, porque Cristo te compró y te justificó. De ahí en adelante solo nos toca entregarle todo al Señor. Amén.